Bueno, sí, amigos televidentes de Coloquio Cultural, como cada sábado acá en EN Televisión, 11 de la mañana, para conversar con ustedes sobre los temas más relevantes de la semana. Como han sido ya una norma en nuestro país, el tema de la vacuna, la vacunación, los casos de la COVID-19, que es la enfermedad generada por el coronavirus, son temas que no podemos pasar por alto. Sin embargo, hay un tema fundamental y es el tema de la educación. En principio, República Dominicana comenzó con el plan, fue uno de los primeros países de la región del Caribe, América Latina, que comenzó con el plan de la educación a distancia. Educación a través de televisión, a través de internet y educación a través de la radio. En ese momento se cuestionaron algunos aspectos y algunas materias que son difíciles, especialmente lo que es en el nivel de bachillerato, entenderla sin la presencia de un maestro a quien usted le pregunte ante cada duda. Eso en algunas escuelas se ha ido resolviendo porque los muchachos y los maestros tienen conectividad que les permite ese tipo de cosas. En otros lugares no, y entonces eso ha complicado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ejemplo, imagínense cómo usted aprende álgebra por radio, o cómo usted aprende álgebra por televisión, sin que usted pueda cuestionar al maestro. Geometría, trigonometría. Hay materias que están ligadas a las ciencias exactas, a las matemáticas, que son incómodas para los muchachos aprenderlo. Eso es entendible. Ahora, después que tenemos desde noviembre del año pasado, estamos hablando de 4 meses, noviembre, diciembre, de 5 meses ya, de docencia virtual. Si nosotros ahora, faltando 2 meses, porque retomaríamos, de acuerdo al ministro de Educación, la educación presencial en abril, y en junio ya son los exámenes, la prueba de evaluación, entonces tendríamos 2 meses de educación presencial y 5 meses de educación virtual. Cuando usted hace el cambio de la educación virtual a la educación presencial, tiene que haber un cambio de metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso es traumático para los muchachos. Estamos hablando ya desde el punto de vista ya del proceso en sí. Es del proceso en sí. No hemos mencionado ni cómo están las infraestructuras de las escuelas. Esa parte la estamos obviando todavía. Pero cómo el maestro se ajusta después de 5 meses, cómo el estudiante se ajusta después de 5 meses de educación virtual a la educación presencial. Ese proceso de ajuste puede durar 1 mes. Y entonces 1 mes de clase y luego vienen las pruebas evaluatorias. No vale la pena. No vale la pena. Además, por Dios, si el mismo ministro de Educación ha dicho muchísimas veces que ese plan que se ejecuta en República Dominicana es la envidia de América Latina y que incluso muchas otras naciones han pedido colaboración de República Dominicana para ellos implementar ese método. O sea, si el método es tan bueno, si ha sido tan eficiente, entonces ¿por qué ya no terminar los 2 meses que quedan del año escolar, terminarlo con ese mismo método y luego entonces venga el proceso de evaluación? Si hay que volver a las aulas, tendríamos más tiempo, porque entonces el año escolar siguiente sería en agosto, y en agosto, de acuerdo a las proyecciones, si dice, tal y como dice el presidente Abinader, si las proyecciones se cumplen, entonces en agosto tendríamos ya la población vacunada. Porque él dijo, al final de junio vamos a tener el 80% de la población vacunada. Entonces, eso en junio, julio y agosto, se supone en esos 2 meses, julio y agosto, pudiera vacunarse el otro 20%. Y puede que el año escolar lo iniciemos entonces en septiembre, no en agosto, vamos a decir en septiembre. Que el año escolar inicie en septiembre, pero con todos los profesores vacunados, con todos los estudiantes vacunados y con las escuelas ya con la infraestructura mínima, por lo menos.
Porque ha habido, es lógico, ha habido descuido. Todo este sistema, todo el ministerio, el presupuesto, el país, los ojos del país, los esfuerzos del gobierno han estado destinados al sector salud. Eso lo sabemos. Y era una necesidad. Era la necesidad, la emergencia del país, la necesidad prioritaria del país era el sistema, era cómo enfrentar el coronavirus, cómo salir a camino con eso. Ya esa parte está muy encaminada. Entonces, nuestra sugerencia, señores, del Ministerio de Educación, es que se sigan haciendo los esfuerzos por recuperar las infraestructuras. El mismo ministro dijo que habían 500 escuelas que tenían problemas de energía. Y usted con una escuela sin electricidad, ¿cómo puede hablar de tecnología? Pero en el Cibao, la ADP y Educación confirmaron 600 escuelas con problemas, 600 en la zona del Cibao, y otras 500 que el ministro no habló de qué parte eran. Entonces, si tenemos problemas con las escuelas, problemas de agua potable, problemas de energía eléctrica, entonces vamos a resolver esos problemas de aquí a agosto. Vamos a seguir con el método que se está usando hasta el momento y luego entonces en septiembre iniciamos un año escolar ya más organizados, con una población vacunada, con menos riesgo. Y aunque todavía se use en mascarilla en las escuelas, pero el nivel de riesgo sería mínimo, mínimo. Ahora todavía habría mucho riesgo y podríamos decir, bueno, pero en abril los profesores pudieran estar vacunados, sí, pero ¿y los muchachos? ¿Y los muchachos? Y esa población es más riesgo tiene. Entonces, creemos que por atender a presiones o para cumplir caprichos de amiguismo o caprichos económicos de algunos sectores de la sociedad, el Ministerio de Educación no debe ceder con los planteamientos, no debe ceder a los requerimientos de abrir las escuelas antes del próximo año escolar. Sería una irresponsabilidad del ministro Fulcar. Sería una irresponsabilidad de los técnicos que están en su entorno. Exponer a 2.8 millones de estudiantes que van a las escuelas públicas. Y pues no van todos, solamente vamos a llevar la mitad, 1.400.000. Nada más vamos a poner en riesgo la vida de 1.400.000. Porque de los 2.8 millones, nada más vamos a poner 1.4. Ajá. O sea, la irresponsabilidad ahí es mayor todavía. Pero a eso le estamos agregando ahora, señores, que García Fermín, el doctor Franklin García Fermín, del Ministerio de Educación Superior, ha planteado que la semana que viene una reunión de evaluación para ver cómo se pueden ir incorporando los estudiantes a las universidades, en una educación que él denominó semipresencial. Eso es todavía peor. ¿Y saben por qué es peor? Porque las aulas en las universidades tienen más estudiantes que en las escuelas. Las secciones en las universidades tienen más estudiantes, pero son todos adultos. Son todos adultos. Y los adultos son más vulnerables al contagio de COVID que los muchachos. O sea, ahí están los estudios, se han determinado que los muchachos, estamos hablando, los adolescentes, los niños, tienen menos riesgo, o su mecanismo de defensa es mejor, no sabemos realmente cuál es la razón,
pero tienen menos riesgo de contagio que los adultos y que los adultos mayores. En las universidades no hay menores de edad. Todo el mundo tiene de 18 o 20 años en adelante. Todos los estudiantes. Entonces, esa edad, eso está en una edad mayor de riesgo que la edad de los muchachos de básica. O sea, ese es otro tema también que tienen que analizarlo bien. Vamos a culminar la campaña de vacunación y vamos a hacer esas proyecciones en el caso de las universidades para el cuatrimestre que inicia también en septiembre. Y para la educación básica y la educación media que inicia en septiembre. Y que podamos disponer ya, tanto en las universidades como en las escuelas, de condiciones mínimas, de higiene y de protección al contagio. Ese tipo de cosas debe ser innegociable. Y lo que en vez de estar fijando fechas, las autoridades de la educación, tanto de la educación, del Ministerio de Educación como de Educación Superior, lo que deben de estar es en ese proceso de evaluación de las plantas físicas de las universidades y de las escuelas, para determinar cuáles pudieran estar en condiciones de higiene para iniciar el próximo semestre ya de manera presencial. Pero no venir ahora y hacer un arroz con mango y hacer un sancocho, todos al mismo tiempo. Ya hemos esperado más. Hemos esperado, tenemos más de un año, bueno, por lo menos aquí en el país, en este mes de marzo tenemos un año sobreviviendo con la pandemia. Y aunque en ese año hay unos 3.000 y más de 3.000 muertos, casi 800 muertos solamente en el 2021, van 800 muertos. La realidad es que hemos logrado sobrevivir. Entonces vamos a repensar tanto lo que ha dicho Educación Superior como lo que ha dicho el ministro del ministro de Educación, de MINER, sobre la posibilidad de abrir las escuelas. En este programa hemos hecho 2 comentarios ya sobre ese tema y vamos a seguir insistiendo de que no hay condiciones para abrir las escuelas, por lo menos hasta septiembre, que ya el proceso de vacunación haya culminado en el país. Vamos a una pausa, amigos televidentes, y regresamos en breve aquí en Televisión y Coloquio Cultural. Bien, ya de regreso acá y hablando del tema o tomando el tema del proceso de vacunación que tenemos en el país. Hay un dato que no queremos que concluir este segmento sin que la gente conozca. Bien, República Dominicana ha contratado unos 20 millones de dosis de vacuna contra la COVID. De eso todavía no hemos recibido 1 millón. Se contrató varias empresas, varios laboratorios, AstraZeneca, Pfizer, Moderna y Sinovac, que es un laboratorio chino. Se ha contratado todo eso. De esa vacuna solamente han llegado un donativo del gobierno de China, a través de la India, a través del laboratorio indio de Sinovac, de AstraZeneca, de la India, y Sinovac, del laboratorio chino, se adquirieron también una cantidad de dosis que no recuerdo. Pero todo eso suma unas 800.000 dosis.
hay unos 650.000 aproximadamente. Hoy me imagino que debe haber, ayer había unos 650.000, hoy debe haber casi 700.000 personas vacunadas con la primera dosis. Porque recuerden que esta vacuna, la de AstraZeneca, lleva 2 dosis. Una primera dosis y luego esperar un par de semanas, 2 o 3 semanas, para una segunda dosis. Eso es así. Ahora, esa vacuna de AstraZeneca, Dinamarca y otros países comenzaron desde ayer a suspenderla porque notaron efectos secundarios en algunas de las personas que se la ponían. E incluso en Dinamarca hay un fallecido y están investigando para ver si es un lote de la vacuna que tuvo problemas o es la vacuna en sí. Lo que nosotros que no somos médicos, sino periodistas, pero la lógica te dice que si de AstraZeneca ya se han colocado millones y millones de vacunas y hay problemas en un solo país, pues entonces eso pudiera ser un lote, o sea, un paquete de esa vacuna que tuvo algún problema. Recuerden que la vacuna tiene la característica de que cada tipo de vacuna necesita toda una cadena de frío que no se puede romper, porque si se rompe, entonces los efectos de prevención de la vacuna pudieran ser inversos a lo que uno quiera o pudiera no surtir ningún efecto, y entonces sería como inyectarse agua destilada. Ese es uno de los riesgos. Por eso los países que adquieren este tipo de vacuna, y especialmente la de Pfizer, que está por debajo de cero la cadena de frío, necesita mayor cuidado. Sin embargo, hay una información de la Dirección General de Sanidad de Dinamarca que suspendió durante 2 semanas para ellos poder investigar lo que está pasando con la vacuna de AstraZeneca allá. En República Dominicana nosotros hemos adquirido esa vacuna, incluso se han inyectado ya. No sabemos, pero no es del mismo lote de ese que llegó a Dinamarca. Pero sí, porque el que llegó a Dinamarca es de Gran Bretaña, de Inglaterra, y el lote que llegó a República Dominicana es un lote de la India, de un laboratorio de la India, pero de la misma marca. Bien, el pasado viernes, desde el pasado jueves, República Dominicana tuvo que cambiar el proceso de vacunación masiva, y era lógico, porque hubo un momento en que en el país se llegó a vacunar 70.000 personas por día. Eso es mucho. Si tú partes de que solamente teníamos 800.000 dosis. Estados Unidos está vacunando más de 2 millones de personas por día. Ya tienen 100 millones de vacunados de la población de 350 a 360 millones. Y parece ser que van a incrementar el proceso. De acuerdo a lo que estuve escuchando ayer del presidente Biden, parece que esos 2 millones pretenden llevarlo a 2,5 millones diarios, a fin de que el proceso de vacunación del total de la población concluya antes del 4 de julio, que es la fecha de independencia de Estados Unidos. Y de acuerdo a lo que Biden ha dicho, para esa fecha, la meta del gobierno estadounidense es que toda la población esté vacunada, que toda la población pueda celebrar el Día de la Independencia en la calle sin mayores riesgos de contaminación de coronavirus. Ojalá que así sea. También el presidente Biden dijo el sobrante de las vacunas lo va a donar a países, lo van a ceder a países de América Latina. También eso es, bueno, nosotros por lo pronto
El presidente Abinader dijo en su discurso del 27 de febrero que en junio el 80% de nuestra población estará vacunada. Por eso yo decía en el comentario anterior que si en junio el 80% de la población está vacunada, entonces podemos abrir el año escolar en septiembre y las universidades en septiembre sin ningún nivel de riesgo, porque tendríamos el mes de julio y el mes de agosto para vacunar al otro 20% restante de la población. Ahora, en el primer proceso de vacunación, hubo que detenerlo, y por eso desde el jueves se decidió que solamente se iba a vacunar las personas que tuvieran cita a través de la plataforma digital que el gobierno había diseñado de vacuna TRD, y que solamente se iba a hacer, pero realmente es porque no hay vacuna ya. Ya no hay vacuna para la población. Ahora, el 27 de febrero, recuerden que el presidente dijo en su discurso de rendición de cuentas que el día 15 de marzo, o sea, pasado mañana, este lunes, pasado mañana, iba a llegar un lote de 2 millones de vacunas. 2 millones de Sinovac, que es la vacuna china. Iba a llegar un lote de 2 millones el día 15. Perfecto, ahí, del día 15. Y que el día 25 iba a llegar otro lote de 2 millones más de vacunas. O sea, si ahora, antes de que concluya marzo, vamos a tener 4 millones de dosis, entonces sí pudiéramos cumplir con ese cronograma, ustedes están viendo en su pantalla, del Ministerio del Gobierno, del Ministerio de Salud Pública, dice que del 12 al 27 de marzo se aplicarán solamente por citas, o sea, ese es lo que queda, eso es para la vacuna que queda, pero se supone que del 12 al 27 vamos a tener ya 4 millones de unidades más de vacunas, de acuerdo a lo que planteó el presidente Abinader en su discurso del 27 de febrero. En ese mismo discurso Abinader decía que en abril vamos a tener otros 4 millones de unidades de la vacuna y en mayo 4 millones más. O sea, estamos hablando de 4 millones en marzo, 4 millones en abril y 4 millones en mayo. Serían 12 millones de dosis. Eso nos permitiría, más las 800,000 dosis que hay ahí, nos permitiría vacunar a toda la población, por lo menos con la primera dosis. A toda la población. Cuando hablo a toda la población, no me estoy refiriendo solamente a los dominicanos, me estoy refiriendo también a los haitianos, hay más de 1 millón ahí, y hay más de 100,000 venezolanos aquí también, indocumentados, y a esa gente hay que vacunarlo, por razones humanitarias o para evitar que contagien entonces a otros segmentos, a otros grupos de los dominicanos. Pero si se cumple ese cronograma, esas promesas que hizo el presidente Abinader, entonces a final de mayo o a final de junio, tal y como él dijo, nosotros pudiéramos tener el 80% de la población vacunada con las 2 dosis o el 100% de la población con la primera dosis de la vacuna. Luego vendrán otras dosis que completarían ya lo que es la población, los requerimientos de la población. Pero también nosotros sabemos, señor, que a partir de junio o julio, la presión sobre la vacuna va a bajar, porque ya los grandes países van a tener a su población vacunadas.
y si no vacunadas, por lo menos tendrán las dosis garantizadas y eso le quitará presión a los pedidos de los países pobres como el nuestro. Porque recuerden, señores, el presidente hablaba de que no había solidaridad con los países ricos. No. En todo el proceso de investigación los países pobres no compraron, no hicieron precompra o no recurrieron al método de preventa, al sistema de preventa. Hubo países como Estados Unidos que compraron 100 millones de dosis, se la pagaron al laboratorio mucho antes de ellos descubrieran la vacuna. Sino para el dinero se usara en el proceso de investigación. Algo que no hicimos ni lo podíamos hacer los países pobres como República Dominicana. Sin embargo, señores, estamos hablando, y el otro dato es, bueno, aquí hay el nombre del lote, dice que Austria e Italia también suspendieron la aplicación de la dosis de AstraZeneca hasta 2 semanas y sugirieron investigar este lote. Me imagino que las autoridades dominicanas deben tenerlo ya el nombre, ABV 5300 de AstraZeneca, después que recibieran las informaciones de que muchas personas habían tenido efectos secundarios muy graves después de esto. Eso es, las autoridades dominicanas, me imagino, repito, que ya tienen no solamente el número del lote, sino que también deben estar atentas a los resultados de los procesos de darle seguimiento a la gente que vacunan, especialmente al que se usa esa vacuna de AstraZeneca, para ver cómo es la evolución. Como aquí vamos a usar varias marcas o vacunas de varios laboratorios, entonces es bueno darle seguimiento para ver cómo va evolucionando y cómo la gente va recibiendo y cuáles van teniendo los efectos más positivos para entonces el gobierno haga hincapié en la adquisición de ese tipo de laboratorio. Vamos, señores, a una pausa y en breve regresamos acá en Coloquio Cultural y en Televisión. Bien, de regreso, señores televidentes, cada vez que viene un gobierno nuevo, surgen temas nuevos. Y surgen temas nuevos que obligan lo convierten en temas de debate de la sociedad. En los últimos años, sin embargo, hemos tenido dos cosas interesantes. El gobierno de Danilo Medina concluyó, por lo menos el segundo mandato, sin una oposición, sin sentir la presión de una oposición fuerte. Fue el propio gobierno de Danilo que se descalabró solo. Y fíjense, y yo creo que ni ellos mismos se dieron cuenta del nivel de descalabro. Por decir, partiendo, dijo el presidente Medina, que él nunca aspiró, nunca pensó que iba a presidir al PLD, porque nunca pensó que el PLD podía perder las elecciones. Aunque Leonel lo había advertido, pero lo de Leonel se podía ver como parte de un discurso de opositor. La mayor presión opositora que tuvo el gobierno de Danilo Medina lo tuvo el último año, de parte de los últimos 6, 8, 10 meses, de parte del sector de Leonel Fernández. Primero un par de meses internos y después que se fue del partido en octubre del 2019. El gobierno de Abinader ha comenzado así también, sin la presión de una oposición beligerante. Abinader ha tenido la coyuntura,
asumió en medio de una crisis sanitaria y sería muy cuesta arriba, en medio de un estado de emergencia, una crisis sanitaria como que ve en el país, que a usted se le ocurra entonces diseñar una estrategia de beligerancia ante el gobierno de turno. La oposición lo ha entendido así, y está en lo cierto. Este no es el momento de hacer oposición. Pero hay cosas hay temas, decíamos, que los presidentes lo colocan en el debate. A veces lo colocan en el debate y luego no entienden, lo colocan como un tema del gobierno pasado, pero que termina a veces también haciéndoles ruido a ellos mismos. Danilo, cuando asumió el segundo mandato, recuerden, en el 2016, usó la palabra de que era inaceptable los términos del contrato con la Barrick Gold. Y el gobierno presionó y consiguió el apoyo de la sociedad, de todos los sectores de la sociedad, y logró modificar el contrato con la empresa minera Barrick Gold. Ahora Abinader se asombra cuando se da cuenta de los términos onerosos en que el país firmó el contrato de concesión para la carretera de Samaná. Esa carretera de Samaná que se hizo bajo concesión, que fue una concesión del Estado Dominicano a una empresa dominico-colombiana para que ellos hicieran la carretera, cobraran el peaje, pero que el gobierno les pagaría a ellos lo que se llama un peaje sombra. ¿Qué es lo que es un peaje sombra? Bueno, si yo le contrato, yo voy a hacer la carretera, pero por esa carretera tienen que pasar 20,000 vehículos mensual. Si no pasan 20,000 vehículos mensuales, pasan 10,000, bueno, el gobierno me paga los otros 10,000 vehículos que debieron pasar. Pero eso implica para ellos muy cómodo, porque la carretera, mientras menos vehículos hay, menos deterioro hay. Entonces, menos mantenimiento. Y eso era parte del contrato, el mantenimiento tenía que darlo ellos. Pero nada, así son las cosas en este país. Y ocurre, señores, que ahora ese contrato del peaje sombra, óiganlo bien, el gobierno ha pagado 26,835 millones de pesos a la empresa que hizo la carretera de Samaná. 26,835 millones. ¿Y ustedes saben cuánto costó esa carretera? 13,000 millones de pesos. O sea que el gobierno pagó 2 veces el costo de la carretera. Y todavía el contrato vence en el 2030. Y creo que hay una adenda que la firmó Miguel Vargas Maldonado cuando era ministro de Obras Públicas, que le concede 5 años más a esas empresas. O sea, que al ritmo que vamos, el gobierno terminaría pagándole 40,000 millones de pesos a una empresa que hizo la carretera de Samaná y que invirtió 13,000 millones. Invirtió 13,000 millones y el gobierno tendría que pagarle 40,000, el gobierno, más lo que le pagan los usuarios, porque el dinero que se recauda en esa carretera es de la empresa, eso no va al Estado, eso es del consorcio que la construyó. En otras palabras, ese tipo de concesión, ustedes saben cómo se llama, para que estemos vigilantes y no lo dejemos confundir. Eso se llama alianza pública-privada. Eso es lo que está planteando Abinader. Y para eso fue que el gobierno incluso creó una dirección. Eso es. ¿Qué es lo que una alianza pública-privada? Bueno, que el sector privado pone el capital
y el gobierno le da las facilidades para que recuperen su inversión. Solo usted invierte 1.000 millones y yo le doy facilidades para que usted recupere 10.000 millones. Eso es así. Y uno dirá, bueno, pero el sector privado está para hacer negocio. Sí, pero no de manera onerosa. Entonces, es ahí que el gobierno tiene que estar vigilante. ¿Usted sabe qué pasó, qué otra cosa pasó con eso, señores? Y no le dieron también a nivel de concesión los aeropuertos a una empresa privada, Aerodón. Invirtieron ellos como, creo, unos 200 millones de dólares. Y lo sacaron de una vez. Y todavía el gobierno sigue dándole facilidad y todavía ellos siguen cobrando. Y no han invertido, no han cumplido con la parte, porque la idea de eso era que le iban a dar de concesión los aeropuertos, pero que ellos lo iban a modernizar, lo iban a ampliar, o sea, que una parte de los beneficios que iban a obtener lo iban a destinar a mejorar la calidad del servicio, la infraestructura de los aeropuertos. No han hecho nada. Ni siquiera han acondicionado los baños. Ni siquiera iluminan el estacionamiento del aeropuerto. Y el estacionamiento, después que lo asumieron, 3 veces han aumentado el precio por el uso del estacionamiento del aeropuerto. Y vaya a un baño de eso, pues eso da vergüenza. Del aeropuerto de las Américas es el más importante de lo que ellos tienen. Porque no, lo más importante del país son los otros, los privados, que son los que más pasajeros reciben. Y Aerodón se lo vendió. Le vendió ese contrato a otra empresa. Entonces, con eso de alianza pública-privada hay que tener sumo cuidado y estar vigilante. En un proyecto piloto sobre el sector transporte, ahí en el corredor de la Núñez de Cáceres, el presidente fue y se paseó ahí. Ahí hay un problema ahora. Porque bueno, porque sacaron los autobuses de la ONSA, le dieron el corredor a Conatra, y Conatra lo primer paso que hace es que el pasaje de 15 pesos lo sube a 35. O sea, le sube 150% al pasaje. Ahora, ¿qué hay que averiguar ahora? Esos autobuses de Conatra en ese corredor, sacaron lo de la ONSA para colocar esos. Son autobuses nuevos, con todo el confort. Pero el financiamiento de esos autobuses, ¿quién es el garante? Esa parte no se ha dicho. La compró Conatra al contado esos autobuses. Lo adquirió mediante crédito. ¿Es el Estado Dominicano el fiador de ese crédito? Ya tuvimos una experiencia maldita ya con eso. Recuerden las guaguas azules de Fenatrano, que en la sindicatura de Johnny Ventura, le sirvió de garante y tuvo que terminar el ayuntamiento pagando los autobuses sin tener ni uno. O sea, los autobuses terminaron en manos de Conatra, en ese entonces no Conatra, los Conatra son los del corredor de la Núñez de Cáceres. Fenatrano, Juan Uvieres. Ahí en manos de ese grupo terminaron esos autobuses azules que lo pagó el ayuntamiento. Una parte del dinero tuvo que pagar el ayuntamiento. Porque el Banco de Reserva fue el que lo financió, pero el fiador fue el ayuntamiento. Y cuando los choferes, Fenatrano no pagaba,
el Banco de Reserva se lo debitaba a la cuenta del ayuntamiento. Y el ayuntamiento, la alcaldía de la capital terminó pagando una parte importante de esos autobuses. Entonces, esas son las experiencias que hemos tenido con la alianza pública-privada, alianzas público-privadas, esas son las experiencias que hemos tenido. Entonces, con esos contratos leoninos, y en el sector de energía eso ni se diga. Ni se diga, señores, que en el sector de energía tradicionalmente el gobierno ha sido estafado. Pero yo no creo que lo que pasa es que negocian mal. Y no creo tampoco que negocien mal. Creo que negocian mal para el país, pero muy bien para un grupito. Para el grupito de negociadores, que terminan todos ricos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el dinero termina pagándolo usted, termino pagándolo yo. Somos nosotros que terminamos pagando ese dinero. El dinero que va a los bolsillos de los negociadores y que va a los bolsillos de los grandes empresarios propietarios de esas plantas o de esas alianzas o de esos acuerdos. Entonces, no, nosotros no estamos en contra y ojalá pudiera hacerse de manera transparente una alianza pública-privada. Ojalá pueda hacerse, pero que no, una alianza público-privada, pero que no termine estafando a los usuarios ni estafando a la población. Hay países en los que el sector privado invierte más que el Estado y los beneficios se comparten y todo se hace transparente y se logran desarrollo de manera asombrosa. O sea, vamos a copiar de eso y vamos a estar vigilantes. Las alianzas público-privadas son buenas, siempre se hagan con transparencia y no con intención de estafar ni al Estado ni a los consumidores. Amigos televidentes, no tenemos tiempo para más. Será pues el próximo sábado, cuando nos juntemos aquí de nuevo, José Antonio Torres, ustedes, aquí en EN Televisión. Pasen buen día.